Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que es, bueno, digamos que es una montaña rusa de emociones, con un toque de comedia involuntaria y por supuesto, un montón de drama al estilo turco que tanto nos encanta. Hoy vamos a desentrañar lo que parece ser uno de los enredos más divertidos y potencialmente desastrosos que han surgido recientemente en el mundo del espectáculo turco. Kerem borracho confunde a Hande con Afsanur. Sí, han oído bien. Imaginen la escena, la confusión, el potencial para los malentendidos, esto es oro puro para nuestros chismes y análisis. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante lío, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no solo eso, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que vamos a seguir trayéndoles las noticias más jugosas, los análisis más profundos y sobre todo, mucho entretenimiento. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Ahora, ¿de qué va todo esto? Pues bien, la premisa es simple pero explosiva. Kerem Bürsin, uno de nuestros galanes turcos favoritos, conocido por su carisma y su presencia en pantalla, al parecer se encontraba en una situación, digamos, un poco alterada. Los rumores y las versiones que circulan sugieren que en un estado de intoxicación etílica, Kerem habría confundido a la guapísima Hande Erçel con la talentosa Afsanur Sancaktutan. Imaginen el shock. Hande, con quien Kerem ha tenido una historia profesional y se rumorea, personal muy intensa en el pasado, y Afsanur, otra figura prominente y joven en la industria. Este incidente, si es que se confirma en su totalidad, tiene el potencial de desencadenar una serie de reacciones en cadena. Primero pensemos en Kerem. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué contexto se dio esta confusión? ¿Fue un error gracioso o algo que podría tener implicaciones más serias? Luego tenemos a Hande. ¿Cómo reaccionó al ser confundida presuntamente por alguien con quien comparte un pasado tan mediático? Y finalmente Afsanur. ¿Se enteró de esta confusión? ¿Qué pensará de que su nombre esté involucrado en un incidente que involucra a Kerem y, de forma tangencial, a Hande? La trama se pone más interesante que cualquier telenovela turca, ¿verdad? Los detalles que han salido a la luz son, como suele suceder en estos casos, un poco difusos y provienen de fuentes anónimas o de la prensa del corazón turca, que a veces tiene una imaginación desbordante. Sin embargo, la consistencia de los rumores sugiere que algo ocurrió. Se habla de una fiesta, una reunión social donde las bebidas fluyeron libremente y en medio de todo, Kerem, quizás con la visión algo nublada y el juicio afectado, se acerca a Hande, o a alguien que él creía que era Hande y le dirige palabras o gestos que, según los testigos, estaban dirigidos a Afsanur. ¡Ay, Dios mío! Las especulaciones sobre las intenciones de Kerem son, por supuesto, infinitas. ¿Estaba intentando ligar con Hande bajo la influencia del alcohol y se confundió de nombre? O quizás la confusión fue más profunda, y realmente pensó que estaba hablando con Afsanur mientras estaba frente a Hande. Otra posibilidad es que simplemente por el estado etílico, su cerebro le jugó una mala pasada y empezó a hablar de Afsanur, o a confesar algo, creyendo que estaba interactuando con ella. La verdad es que sin una declaración oficial de los involucrados, todo lo que tenemos son teorías y elucubraciones, pero qué divertidas son. Empecemos por el lado de Kerem Bürsin. Él es un actor muy querido y su relación profesional y en su momento romántica con Hande Erçel fue el centro de atención de millones de fans. Su química en Senkalkam fue legendaria y el público nunca dejó de especular sobre si su amor traspasó la pantalla. Cuando terminaron, muchos se sintieron decepcionados. Ahora imaginemos a Kerem, quizás nostálgico, quizás aburrido, o simplemente buscando una noche divertida, y en ese estado, se le cruza la memoria de Hande, pero al mismo tiempo, está interactuando con alguien más. El cerebro humano es un misterio, especialmente cuando está bajo los efectos del alcohol. Podría haber sido una forma de procesar emociones pasadas. O simplemente un error garrafal causado por el exceso. Por otro lado, está Hande Erçel. Ella es una de las actrices más exitosas y bellas de Turquía, con una base de fans enorme y una carrera en ascenso. Si ella fue la receptora de esta confusión, su reacción debió ser, como mínimo, desconcertante. Imaginen estar en una fiesta, tener una conversación, y de repente la persona con la que hablan, visiblemente ebria, empieza a mezclar su identidad con la de otra actriz. ¿Se enfadó? ¿Se sintió avergonzada?
¿Intentó aclarar la situación con humor o con seriedad? Dado su profesionalismo, es probable que haya manejado la situación con la mayor discreción posible, intentando evitar un escándalo mayor. Sin embargo, el simple hecho de que esta historia haya salido a la luz sugiere que alguien presenció o escuchó algo que la hizo digna de ser contada. Y luego tenemos a Afsanur Sankaktutan. Ella es una joven actriz con un talento innegable, conocida por su trabajo en series como Askalatr y más recientemente Jakob Seversen. Su nombre, al ser mencionado en este contexto, sin que ella aparentemente tenga nada que ver directamente con el incidente inicial, la coloca en una posición curiosa. ¿Cómo se siente al saber que su nombre está siendo asociado con Kerem Bürsin y Hande Erçel en una situación tan peculiar? ¿Le resulta gracioso? ¿Le preocupa que esto pueda generar rumores o malentendidos sobre ella? Es posible que ni siquiera se haya enterado todavía, o que lo tome con mucha calma, entendiendo que estas cosas pasan en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la mención de su nombre en este lío añade otra capa de intriga a toda la historia. Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, han estado zumbando con esta noticia. Han buscado testimonios, han analizado cada detalle de las redes sociales, intentando encontrar alguna pista que confirme o desmienta lo sucedido. Algunas fuentes hablan de que Kerem habría dicho algo como Afsanur, te quiero mucho mientras miraba a Hande. Otras sugieren que incluso intentó besarla, creyendo que era Afsanur. Imaginen la incomodidad. Si esto fuera cierto, podríamos estar ante uno de los momentos más vergonzosos de Kerem Bürsin en su carrera. Es importante recordar que aunque estas historias son entretenidas, a menudo se basan en rumores y especulaciones. La prensa del corazón puede exagerar o inventar detalles para vender más. Sin embargo, la repetición de estas historias en diferentes medios le da cierto peso, y los fans siempre quieren saber la verdad. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que el alcohol puede hacer maravillas o desastres. Segundo, que la línea entre la vida personal y profesional de las celebridades es a menudo muy delgada, especialmente cuando han trabajado juntos en proyectos tan exitosos como lo hicieron Kerem y Hande. Y tercero, que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos con sus dramas y sus comedias involuntarias. Podríamos plantearnos la pregunta de si este incidente podría afectar las relaciones actuales de Kerem. Si está saliendo con alguien en este momento, ¿cómo tomaría su pareja esta noticia? Y si Hande tiene una nueva relación, ¿cómo reaccionaría su pareja ante esta mención de su pasado con Kerem? Estos son los típicos enredos que hacen que sigamos cada movimiento de estas celebridades. Otra perspectiva a considerar es la evolución de la fama y la cobertura mediática. En la era de las redes sociales, cada detalle, cada rumor, puede volverse viral en cuestión de horas. Lo que antes se hubiera quedado en un círculo íntimo, ahora se convierte en tema de conversación global. Este incidente, por trivial que pueda parecer en un principio, tiene el potencial de generar memes, discusiones y hasta teorías conspirativas entre los fans. ¿Y qué hay de la profesionalidad de los actores? ¿Podría un incidente así afectar su imagen pública? Kerem es conocido por ser un profesional dedicado, pero todos somos humanos y cometemos errores. La forma en que maneje esta situación, o como lo hagan sus representantes, será crucial para mantener su reputación intacta. De igual manera, Hande y Afsanur, al ser involucradas de alguna manera, también estarán bajo escrutinio. Hemos visto casos similares en el pasado, donde un error, un desliz, puede ser magnificado por los medios y convertirse en una gran controversia. La clave está en la forma en que los involucrados manejan la situación, si deciden hablar, si prefieren el silencio, o si dejan que la tormenta pase. En este caso específico, la aparente confusión entre Hande y Afsanur añade un elemento extra de drama. Ambas son mujeres jóvenes, exitosas y hermosas. La comparación, aunque no intencionada por parte de Kerem, es inevitable. Podría incluso interpretarse como una forma de sublimar sentimientos o recuerdos, aunque, de nuevo, esto es pura especulación. La audiencia turca y global de estas estrellas es inmensa. Cualquier noticia, por pequeña que sea, tiene un gran alcance. Los fans se dividen entre los que defienden a sus ídolos, los que disfrutan del drama, y los que buscan una explicación lógica. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado discutiendo, la noticia principal es que Kerem Bürsin, en un aparente estado de embriaguez, habría confundido a Hande Erçel con Afsanur Sankaktutan.
Esto ha generado una ola de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho interés en el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las posibles reacciones de Kerem, Hande y Afsanur, las implicaciones para sus carreras y su imagen pública, y cómo la cobertura mediática juega un papel fundamental en la amplificación de este tipo de historias. Es fascinante ver cómo un simple error, amplificado por el contexto de la fama y la curiosidad pública, puede convertirse en un tema tan comentado. La verdad completa, como siempre, probablemente reside en los detalles que solo los involucrados conocen. Pero mientras tanto nos quedamos con esta historia intrigante que, a pesar de todo, nos saca una sonrisa por lo insólita que resulta. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy con este fascinante y algo escandaloso tema. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y, sobre todo, que se hayan entretenido tanto como yo al desmenuzar esta peculiar situación. Antes de irme, quiero agradecerles de corazón por dedicarnos su tiempo y su atención. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta historia es real? ¿Cuál creen que fue la reacción de Hande y Afsanur? ¿Piensan que Kerem debería disculparse públicamente? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro contenido y nos ayudan a seguir creciendo. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem, Hande y Afsanur, y en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y sean los primeros en enterarse de nuestras próximas noticias y análisis. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse informados. Adiós.